Bienvenidos a un nuevo narrativa en retrospectiva de Mushoku Tensei. Esta vez hablaremos del volumen 8. No suelo estar poniendo el título, o sea, el nombre correcto en los títulos, el nombre del podcast, que es narrativa en retrospectiva. Lo suelo poner más en la miniatura, pero bueno, quiero dejarlo en claro. Estos podcasts siempre los hago hablando desde la perspectiva de alguien que ya sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando voy notando pequeños detalles, obviamente hablo de spoilers y cosas así, incluso al final de la novela, y ahora incluso de Old Dragon Day, que por fin pude leerlo. Desde la última vez, que creo que todavía no lo había leído, desde que hice el del volumen 7. Pero bueno, nada más quería dejar eso en claro antes de comenzar, porque el volumen 8 es uno que tiene bastante contenido. Al final tenía casi más de 150 anotaciones, aunque muchas eran simplemente chistes. Entonces traté de resumirlas en diferentes notas para hablar de varias cosas que me llamaron bastante la atención de este volumen, del cual no me esperaba mucho, sinceramente. O sea, estos volúmenes en la universidad para mí son el tramo dentro de la novela que más disfruto leer, o sea, que más rápido leo. Bueno, obviamente junto con el 14 y 15 y el volumen 2, 11 y 12, pero del volumen 8 al volumen 10 literalmente son volúmenes que me los fumo, pues los puedo leer en un solo día incluso. O sea, no sé, son como muy fáciles de leer, son muy divertidos, y la verdad, esa es una de las razones por las cuales este arco de la universidad me gusta tanto, y además presenta tantas cosas en pequeños diálogos que simplemente no me queda de otra que pensar que Rifujin es un carajo, es un maestro, pues, un tipo que realmente supo lo que iba a hacer desde un principio, porque recuerdo que también la web novel era bastante de este estilo, que yo, o sea, en el sentido de mucho de diálogos que uno no entendía hacia dónde iban, y ahorita cuando lo estás releyendo, simplemente te das cuenta, verga, o sea, mira dónde te está metiendo estos detalles, mira dónde te está hablando, por ejemplo, de un poquito del cambio de Rudius aquí, mira con dónde está hablando un poco de la caracterización de Sylvie acá. O sea, es bastante interesante releer todo pensando y analizando cada detalle, pensando en el futuro, pues. De verdad que uno nota bastantes cosas, por eso esta novela me fascina cada vez más que la vuelvo a leer. Pero bueno, y ahorita ya voy por el volumen 17 y estoy detenido ahí porque, bueno, hay muchas cosas, otras cosas que estoy pendiente. Además, esta relectura la comencé para hacer los podcasts y miren la diferencia. O sea, ya estoy adelantado 9 volúmenes, pues. Entonces, prefiero parar un poco la lectura, tratar de ponerme al día con los podcasts y luego hacer uno a uno como venía haciendo al principio, que bueno, después tuve un tiempo sin hacer el podcast y justamente llegué a esta parte de estos volúmenes y me los fumé todos en una semana. Entonces fue como, bueno, voy a hacer las anotaciones y ya después iré haciendo los podcasts. Pero para comenzar, este es un volumen en el que podemos ver una faceta muy distinta de Rudius del volumen anterior. Y es un Rudius que en un principio resulta bastante molesto porque vuelve como a su vieja andanza, junto al del siguiente volumen digamos que puede ser el peor. Pero Rudius es un personaje que tiene muchas facetas durante la novela, y que las va demostrando en pequeños cambios que simplemente, bueno, si no te fijas mucho o no prestas atención o capaz no le das la importancia, no te darás cuenta de cuánto puede influir un mínimo cambio en la personalidad de Rudius como persona. En este caso, no solo mantiene su falta de confianza en sí mismo, sino que ahora se siente mal, pues, o sea, se sigue sintiendo mal consigo mismo y lo demuestra en varias cosas, como por ejemplo en su ropa, que el tipo no se compra ropa, no está pensando nunca ya en cosas que lo beneficien a él, siempre en cosas que como que lo beneficien a los demás. De hecho, eso cambia un poco a partir de su amistad con Sanova, que empieza a pensar un poco en, bueno, nos sentamos aquí y hago mesas y sillas para todos, y luego cuando llega Yuli también cambia en eso. Pero en un principio es como piensa muy poco en sí mismo, es como que todo está bien, todo está, o sea, es como muy estoico entre las cosas, pues. Y trata de no demostrar ese tipo de sentimientos. Pero en la mayoría del tiempo está haciéndose preguntas sobre su vida amorosa, se cuestiona cosas, busca respuestas, o sea, piensa, me sentiré así por esto. A veces se le escapa todavía o hace comparaciones ya con Eris, pero no malas, sino como simplemente recordándola, pues, o sea, viendo que hay cosas nuevas que simplemente no ha podido procesar bien y las tiene que sobrepensar o las tiene que pensar con mayor profundidad.
También, como venía diciendo, la depresión de Rudy se nota físicamente a través de sus ropas, que ya anda con ropajes rotos y él mismo lo sabe y simplemente es como que él lo dice, bueno, tiene bastante trabajo por detrás y tal, pero no es hasta que llega Sylvie a su vida, ya más adelante cuando ya están casados, que es como que empieza a comprar cosas nuevas, a verse bien. Y voy a hablar aquí porque aquí hay bastantes cosas de psicología, o sea, estos volúmenes me fascinan porque Rifujin sabe cómo se comporta un adolescente, sabe cómo se comporta una persona que está cambiando en este tipo de situaciones, o sea, y nos pasa a todos. A mí también me pasó recientemente, de hecho por eso me identifico un poco con esto, yo tuve una etapa como muy difícil mientras estaba preparando la tesis y no me sentía bien conmigo mismo, entonces lo representaba, dejé de hacer ejercicio, o sea, pasaba mucho tiempo en casa porque además trabajo también desde casa, entonces no iba al gimnasio, subí de peso, me dejaba crecer el pelo largo, no me cortaba las uñas, o sea, lo veía como innecesario porque al fin y al cabo no salía, o sea, nada más me arreglaba un poco cuando iba a salir con mis amigos y del resto no le prestaba atención. Entonces cuando empecé a ir al gimnasio, cuando empecé a preocuparme por mí mismo, cuando empecé otra vez a sentirme como que realmente, o sea, como todo el mundo realmente se quiere sentir querido o de cierta forma deseado, pues. Entonces, cuando tú te empiezas a sentir como que te hace falta esas cosas nuevamente en tu vida y te empiezas a preocupar por ti, te empiezas a bañar varias veces al día, te empiezas a cuidar nuevamente, empiezas a preocuparte por cómo los demás te ven, ese cambio se nota muchísimo en tu mentalidad, en tu psique. O sea, eso es una cosa que, no sé, cada vez, desde que comencé en el gimnasio, cada vez que estoy más gym bro, eso sin duda. Pero, en esa cosa tengo que estar de cierta manera de acuerdo con ellos, porque en mi caso el simple hecho de pensar en la situación negativa en la que me encontraba y decir, bueno, ¿sabes qué? Si me sale mal todo esto, ¿qué va a pasar? No me voy a morir, lo vuelvo a intentar y listo. Y quitarme ese peso de encima y simplemente seguir adelante. Y me vinieron cosas peores, se me borró algo, me cambiaron de tutor a una semana y tuve que cambiar un montón de cosas en la tesis en una semana en presentarlo. Yo dije, bueno, los cambio ya. Me tengo que trasnochar, me tengo que pasar 12 horas al día escribiendo. Bueno, los paso y ya, listo, pues me tocó. Y nada más ese cambio de mentalidad es importantísimo porque literalmente me sacó de un hueco del que yo no veía salida hasta presentar. Y salí antes de presentar. O sea, fue una cosa muy espectacular en mi vida. Y bueno, solamente lo quería comentar. En eso me parezco un poco a Rudius porque Rudius encontró esa mentalidad al estar con Sylvie. Esa mentalidad de tengo que mejorarme yo mismo, tengo que mejorar yo mismo. O sea, tengo que crecer. Y hay muchas cosas que él crece después de que la serie, sabes que uno siempre dice como que Mushoku premia mucho a Rudius. Y no es que lo premie, es que juega con el hecho de que él al conseguir esos deseos que él tiene, esos objetos del deseo, por decirlo como se llamaría en narrativa, o sea, conseguir una familia que lo quiera, conseguir una pareja estable, conseguir un entorno seguro, él empieza a cambiar. O sea, es como, bueno, esto es lo que tú necesitas. O sea, la serie le dice a Rudy, se lo da como una responsabilidad. Le dice, esto es lo que tú necesitas para cambiar. Gente que te quiera, gente que no te vaya a abandonar, gente que te cuide, gente que te necesite en su vida. Ok, te lo damos, pero ahora tú tienes que ser mejor para poder mantenerlo. Esa es la diferencia entre Rudius y Oldius. Rudius pudo ser mejor. Por eso pudo mantener todo lo que la serie le estuvo dando. Aunque no se lo está dando, él se lo está ganando con su trabajo, con su cambio, con su ser lo mejor posible para las personas que él quiere. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo diría? Son las que incitan a Rudius a cambiar una vez ya las tiene. Entonces la serie pareciera en un principio como que lo está premiando cuando no es así. Simplemente él se está ganando cosas, la serie le da la responsabilidad. ¿Cómo diría? Como el padre que le suelta el carro por primera vez a un hijo. Podría decirse de cierta manera. Que el hijo siempre a lo mejor habrá querido conducir, ¿cómo se diría? Con el padre al lado y le pide, yo quiero manejar y yo quiero manejar. Y un día el papá le dice, bueno, toma el carro y andas la compra, pues. O sea, el papá confía en su hijo y le da el carro
para hacer la compra, pero el hijo en ese momento entiende que, bueno, de ahora en adelante capaz yo pueda agarrar un poco más de responsabilidad con el carro y ya no solo usarlo para la compra, sino, por ejemplo, usarlo para salir con mis amigos. Entonces, bueno, tengo que preocuparme por lavar el carro, tengo que preocuparme por ver cuánta gasolina tiene, si hay que echarle. Si yo tengo dinero y puedo echarle gasolina también al carro, también puedo hacerlo, pues porque ahora lo estoy usando yo también. Entonces, es la serie siendo como el padre de Rudius, la figura paterna de Rudius, pero de la mentalidad de Rudius, del viejo Rudius. También pasando a otra anotación, verga, ya hablé 10 minutos y no he dicho casi nada. Hay mucho más de la Universidad Mágica de lo que pensamos. Fujin bien podría usar alguna de esas cosas para un futuro. O sea, por ejemplo, habla de que la universidad también da oficios y cómo la universidad permite inscribirse en ella para aprenderlos, y usualmente suelen ser aventureros retirados. Por oficios me refiero a carpintería, construcción, me imagino, todo ese tipo de trabajo. Ahorita no recuerdo específicamente cuáles decía, pero me imagino que también debe haber investigadores o gente de limpieza y cosas así. O sea, me imagino que son gente que ya simplemente quiere vivir una vida tranquila como un ciudadano normal y busca un trabajo normal. Y la universidad también ofrece este tipo de trabajo. Entonces, me hace pensar si, por ejemplo, hay ciertos casos como en el volumen 15, cuando Rudy está preparando la armadura. Ellos van a un sitio que les hagan la Gatling de los cañones de piedra, y dicen como que Roxy conoce a una persona que trabaja con objetos mágicos, y puede ser este tipo de oficios los que da la universidad, como que bueno, ahora tú vas a ser un ingeniero en objetos mágicos, por ejemplo. Entonces ya tu trabajo no tiene nada que ver con la magia, pero sí con el trabajar con estos elementos y hacer requerimientos que quiera la universidad. O sea, la universidad además tiene el gremio de magos, tienen convenios tiene caballeros mágicos, creo que son también. Entonces, me imagino que necesitarán ayuda en ciertos aspectos que este tipo de oficios podrán, no sé, intervenir en algún sitio. Entonces, me hace pensar si este tipo de cosas, por ejemplo, en la secuela, que a mí me parece, y esto lo voy a decir como teoría, la secuela va a ser mucho más grounded en el sentido de como bajada a los pies, trae a la tierra, a niveles de poder, a niveles hasta que aparezca Laplas por lo menos, a niveles de poder, a niveles de combatientes. ¿Por qué siento yo que esto va a ser así? Porque siento que al final de Mushoku hubo la presencia de mucho dios, de mucha potencia. Y los hijos de Rudius no siento que vayan a llegar a la fuerza bruta de Rudius, pero sí siento que van a llegar a ser muchos mejores combatientes. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, Jobless Oblique, uno ve a Zeke utilizar tanto su fuerza física de demonio, como su Toki, como como la magia sin encantamientos, uno se da cuenta de que pueden llegar a ser muchos mejores combatientes que Rudius, a nivel de coreografía sobre todo. O sea, siento que pueden salir, es como Mistborn era 1 y Mistborn era 2. O sea, cuando tú ves Mistborn era 1, era como que todo mucho más grande, mucho más pesado, todo mucho más fuerte. Y cuando llegas a Era 2 es como que, bueno, son dos personas disparándose de cerca y pegándose golpes. Y, o sea, es como mucho más callejero. Entonces siento que la secuela puede ser mucho más así de ese estilo. Y me hace pensar eso porque los implementos mágicos parece que por el epílogo parece que van a tener una mayor importancia. O sea, de hecho, gracias a un implemento mágico que es la poción de maná, es lo que hace que los magos y los espadachines se empiecen a equilibrar. Y eso me parece bastante importante. Quién sabe de hecho si estas pociones mágicas también ayuden al Touki de cierta manera, no lo sé. Pero bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, también tenemos que Rudius empieza a hacer promesas por su bien que luego romperá por el bien de otros, que esto también se convierte en una constante durante la serie, que es que él promete no volver a ir a los dormitorios, o sea, pero se promete a sí mismo, pues, no volver a ir a los dormitorios femeninos de ninguna manera. Y rompería esta promesa consigo mismo cuando Norn se ve afectada.
También anoté que Rifujin expande muchísimo la magia en este volumen. Por ejemplo, el tema de que no puedes lanzar hechizos dentro del cuerpo de otras personas, mientras sí puedes curarlos. O sea, habla muy por encima de esas cosas, pero es porque, bueno, al final Rudius no es tampoco la persona más interesada en la tecnicidad de la magia, por así decirlo. O sea, él le gusta mucho más la practicalidad. Y a pesar de que aprende cosas en el futuro, nunca es como... Verga, Cliff es muy bueno en la magia Uy, no me acuerdo cómo se llama este tipo de magia ahorita. Magia sagrada, creo que era. Bueno, Cliff es muy bueno en la magia sagrada. Y tampoco es como que le pide ayuda, sino como que aprende magia por su cuenta y al final no le encuentra mucha utilidad y la deja de lado. Entonces es como una persona muy de ese estilo, como que necesita practicalidad antes que todo, pues. Y yo lo entiendo, o sea, las personas que como Rudios, que se han visto afectadas mucho tiempo por la falta de una rutina. En ese sentido, yo me veo muy afectado también por la falta de rutina. O sea, yo soy de las personas que falta 2 días al gimnasio y termino faltando un mes. Entonces no puedo faltar. Y las personas así tenemos una, ¿cómo se diría? Una falta de gusto por lo impráctico, o sea, con todo lo que no me puede ayudar de cerca o sea, todo lo que me estorba en la vida lo necesito fuera, pues, porque necesito vivir mi vida muy centrada, porque si no está centrada, literalmente me empiezo a desviar por todos lados. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, también tenemos las teorías de Rudy sobre el clima y la magia. Justamente ahorita no recuerdo qué era lo que significa esa anotación, pero sí me recuerdo por encimita. Creo que Rudius habla de cómo su control de la magia puede ayudar a intervenir a fenómenos naturales, y que quizás eso es lo que ha retrocedido también un poco el tema teológico en Mushoku Tensei. O sea, porque hay una sola religión. Justamente esta religión no te habla de los fenómenos naturales, sino te habla de fenómenos físicos ya mucho más reales, como por ejemplo lo de la espada de Milis, ¿cómo se llama esto? La carretera de la espada sagrada, creo que se llama, que dice que lo hizo San Milis, que uno cuando lee Old Dragon Tale, uno puede decir, capaz en alguna de las guerras pasadas hubo gente tan poderosa. O quién sabe si ni siquiera fue San Milis, sino fue Aldebarán y se fue cambiando el tema de la religión con el tiempo. Pero bueno, creo que se llama Aldebarán, ¿no? La versión del dios de la lucha. Sí, bueno, ustedes me entendieron si lo recuerdan, si son fan de Mushoku. ¿Qué más tenemos por aquí? También tenemos que la magia no solo trazó el tema teológico, sino también las cuestiones científicas. Y de hecho solo lograban grandes avances en cuanto a la guerra. Se habla de los círculos mágicos y todo eso en tiempos de guerra. Tengo otra anotación, y es que los point of view de Sylphie siempre son una interesante relectura, porque su personaje es uno que es muy mal interpretado, al igual que el de Roxy. Rifujin crea y caracteriza al personaje con ciertas características y luego deja que la obra misma moldee esas características en lo que terminará siendo en un futuro. Esa es la anotación, y me voy a expandir un poco más en ello, porque esto era un punto del que hoy quería hablar, que era Sylphie como personaje. Y es que a mí la relectura de Mushoku me está cambiando la percepción de muchas cosas. A mí Sylphie siempre fue un personaje como que bueno, y, o sea, no era mi favorita. Y hoy en día de verdad que ya entre las tres esposas de Rudy, yo no puedo decir cuál es mejor que otra. O sea, las tres me gustan por razones totalmente diferentes, las unas de la otra. Y me parecen que en esos puntos en los que Rifujin se enfocó en cada una de ellas, o sea, son muy, muy buenos personajes. O sea, por ejemplo, Sylphie, de naturaleza, ella es una persona de tipo cuidadora. O sea, es literalmente en los arquetipos representa la figura de la madre arquetípica, la madre que aguanta, la madre que es paciente, la madre que no busca los problemas, la madre que es cuidadora, que es mentora. O sea, la figura que todos conocemos como la madre ideal. Eso vendría a representar Sylphie, tanto por sus colores, como el verde que representa la paz, como el blanco que representa, el verde que representa como la tranquilidad y todo eso, y el blanco que representa la paz. O sea, hay muchos factores de ella, incluso en su forma de ser, que bueno, Rifujin les da un pequeño twist, como por ejemplo en su parte más pervertida. Pero también le da otro twist, que es lo mismo que vengo diciendo siempre de Oldius, y lo que nos dice Orsted también de los otros
digamos, de los otros, de las otras líneas temporales sobre estos personajes, porque quiero decir algo, y esta es la diferencia de Mushoku con otras series que hacen What If o que hacen rutas. Una serie que hace rutas es una serie donde un personaje, por ejemplo, digamos Shiro de Fate Series. Shiro es un personaje en una ruta, Shiro es un personaje en otra ruta, y Shiro es, hablando de los animes, pues, o sea, me refiero, Shiro va por un camino en ¿cómo se llama esta? En Stay Night, va por un camino en Heaven's Feel y va por un camino en Unlimited Blade Works. Y eso va cambiando dependiendo de la heroína, pues, o sea, en este caso, un caso Saber, otro caso Rin y otro caso Sakura. Y eso, o sea, si tú consideras a los tres, a esas tres versiones de Shiro como una sola, puedes decir que Shiro es un personaje completísimo, aunque a mí me parece un personaje completo en cada una de sus rutas, porque y es algo que la gente se está olvidando, sobre todo, no sé si por la falta de ver películas, y es que los personajes pueden enfocarse en un único conflicto y simplemente cambiar en ese conflicto a lo largo del tiempo, o no cambiar, simplemente reflexionar sobre él y mejorar su visión o su perspectiva sobre el mismo, y ser grandes personajes, incluso dentro de una serie, porque ese puede ser su arco de personaje. Entonces, si yo considero a cada Shiro un Shiro diferente, un Shiro de Heaven's Feel, un Shiro de Stay Night, un Shiro de Unlimited Blade Works. ¿Por qué? Porque me parece que el entorno y los personajes que más lo rodean durante esas rutas, o sea, por ejemplo, en un caso Ring, en un caso su amor por Sakura y en otro caso su amor por Saber, cambian mucho lo que es Shiro y sus valores. Entonces, gracias a esos cambios, yo lo veo como un personaje distinto que tiene varias facetas. Otros que son los What If, como que hubiese pasado, sí, que son unas rutas totalmente diferentes, pero que sabemos que no es el personaje principal. ¿Qué pasa con Oldius y las rutas de Orsted? Que son cosas que existen en ese mundo. O sea, no es una ruta paralela que está sucediendo en otro universo que no existe y que simplemente nació para crear esa historia. No. Oldius es un tipo que existió y que existe dentro de la línea temporal de Rudius, y que Rudius pudo haberse convertido en varias ocasiones durante su viaje, incluso después de haber llegado Oldius. O sea, esa es una cuestión que a mí me parece importante destacar del punto de inflexión 4, y es que Oldius es un personaje que existe en el mundo de Mushoku Tensei en su línea temporal principal. O sea, es Rudius. Rudius no es una ruta alternativa que se creó solo para eso, no, existe dentro del lore y dentro de la continuidad. Esto que hace que ese personaje sea parte de lo que es Rudius como personaje, o sea, es un único personaje a pesar de que nosotros, bueno, lo diferenciemos. Es el mismo tipo, y de hecho cuando el Rudius mismo lo confirma cuando lee el diario, que él siente que o sea, lo que más asco le da es que muchas de las cosas, él siente que sí, que pudo haber sido él, o sea, que pudo haberlas hecho realmente, que pudo haberlo pensado, o sea, él siente las cosas que está escribiendo Oldius como si fuese él mismo quien las está escribiendo. Por eso siente tanta empatía y tanto dolor al leer esas páginas. O sea, lo siente como si lo estuviese viendo en carnes propias, porque es su carne, es él. O sea, esas decisiones que tomó Oldius, el Rudius que nosotros conocemos, el del final de los 26 volúmenes, él pudo haberlas tomado. O sea, no fue como que necesitó un cambio diferente, no, simplemente varias situaciones durante la historia pudieron haberlo llevado a eso. No tuvo que ser una historia totalmente aparatosa. Y eso me parece, o sea, por lo menos yo me parece, en mi opinión me parece que es algo que es necesario destacar. Y esto que tiene que ver con el personaje de Sylphie, que no tomamos en cuenta que Sylphie en el timeline de Oldius abandonó a Rudius. Es decir, ella no sufría de esta dependencia que mucha gente cree que ella tiene. No, ella no depende de Rudius para ser feliz. Ella escoge a Rudius para ser feliz. Por eso también es importante su decisión en Chiron. Porque ella, hasta no ver a Ariel triunfar, ella sentía que no podía dejarla ir. Pero al empezar a tener una familia, al empezar a sentirse más cómoda, ella se dio cuenta que realmente lo que ella quería es otra cosa. O sea, ella sí ama a Ariel con todas sus fuerzas, es su mejor amiga, haría lo que fuera por ella.
pero a lo último se da cuenta de que no estaría dispuesta a sacrificar a su familia por el bien de ella, pues. Y esa es su decisión final. Cuando en el volumen 11 o volumen 10, no, en el volumen 10 creo que es el volumen donde tienen esta conversación, Rudeus le pregunta a Sylvie que si estaría dispuesta a abandonar su trabajo como guardaespaldas para estar con Rudeus, pues. Y ella le dijo que no, que si Rudeus le pidiera eso, no podrían mantener una relación, pero que eso no significa que no lo ame, que simplemente es que ella le debe a Ariel toda esa devoción y ella lo toma como principal, y eso me parece que la gente lo olvida mucho, y que ella estuvo dispuesta y abandonó a Rudeus, y que tienen que tener en cuenta que esto es importantísimo porque, como lo dice Orsted, tantos Roxy como Sylvie en todos los timelines que no existe Rudeus permanecen solteras hasta su muerte. O sea, no buscan una relación y terminan sintiéndose, o sea, no sé si, uno por temas de headcanon, uno se da cuenta de cómo Roxy y Sylvie al final terminan teniendo una relación prácticamente amorosa entre ellas, en el sentido dentro de la familia. O sea, obviamente siempre con Rudeus de por medio, pero, o sea, no les molesta el sentirse atraídas entre ellas, y no, o sea, y en headcanon no siento que sería, digamos, el equivocado pensar que en algún momento después de la muerte de Rudeus ellas seguramente compartían cama o algo así en algún momento. O sea, por pensarlo de alguna forma, como que si te pones a pensar cómo sería la relación de ellas después de la muerte de Rudeus, o sea, después de que los hijos se van de la casa, todavía ellas son mujeres jóvenes dentro de su raza. Entonces, si te pones a darle vueltas al asunto, o sea, siempre te pones a pensar en cosas como que, bueno, a lo mejor vivían de esta forma y tal. Y uno se puede poner a pensar que a lo mejor mantenían una relación amorosa en ese sentido. Y quién sabe, en los otros timelines siempre fueron aventureras juntas y permanecieron juntas todo el tiempo, y quién sabe si también se construyó ese tipo de relación, puesto que Sylvie siempre vio a Roxy como una mujer muy parecida a ella en ese sentido, en el de los sentimientos. Y es que me parece que la gente no se da cuenta que con Sylvie, con todos los personajes, Rifujin creó una caracterización muy fuerte de ellos al inicio, y simplemente dejó que la historia lo fuera moldeando. O sea, situaciones, conflictos, cómo reaccionaría una persona que, o sea, cuando la gente dice que no, porque Sylvie es así de esta forma, no, piensa cómo reaccionaría una persona que es muy amable, muy pasiva, pasiva en cierto sentido, o pasiva para los conflictos, o sea, no le gusta tener conflictos con personas que quiere, o sea, y una persona de ese estilo que no suele decir que no. ¿Cómo reaccionaría, por ejemplo, a una infidelidad? A una infidelidad en un mundo, o sea, un contexto que permite las infidelidades de cierta forma, o sea, digamos, o permite más bien las relaciones poligámicas, o no las ve como algo malo. O sea, que incluso hay una sola religión que no todo el mundo sigue, que es la que promueve la monogamia. Lo que pasa es que la mayoría la mayoría de razas y la mayoría de gente utiliza la monogamia al final por conveniencia, pues, pero no es mal visto el tema de las amantes. ¿Cómo lo vería ella? Entonces, cuando te pones a pensar en esa perspectiva de cómo lo vería un personaje o cómo reaccionaría a los conflictos un personaje con las características iniciales de Sylvie, y cómo lo hemos visto a lo largo de la historia, te das cuenta de que todo tiene mucho sentido, y que es mucho más profunda de comprender de lo que mucha gente la hace pensar, o de lo que mucha gente piensa, mejor dicho, de ella. Porque al final es mucha gente que la suele reducir a, bueno, sí, la que se queda en casa, o como que no tiene tanta presencia después. Y no es que no tenga tanta presencia después. O sea, al final, por lo menos yo voy en el volumen 17 de mi relectura, y sé que hasta el volumen 19 las esposas por lo menos siguen siendo muy participativas, y eso es lo que más recuerdo de la historia. O sea, y hay muchas cosas más adelante que recuerdo, pero son muy vagas. Y, o sea, de forma clara, o sea, recuerdo los acontecimientos más importantes, pues, pero esta relectura lo que me está demostrando es que en las pequeñas interacciones hay muchísimo desarrollo de personajes y mucho muestreo de cosas que deberíamos captar sobre lo que Rifujin nos quiere contar sobre ellos, que no estamos prestando la atención. Entonces,
quiero ver, o sea, en esta relectura de esas pequeñas cosas que no recuerdo de esos volúmenes y de los cuales seguro tienen muchísimas cosas nuevas que a destacar. Entonces, bueno, lo espero con ansias. Pero, como estaba diciendo, Rifujin utiliza mucho estas pequeñas interacciones para mostrarnos detalles de los personajes que no solemos tomar en cuenta cuando pensamos en un desarrollo más grande. Pues, o sea, cuando tú piensas de Sylvie al inicio de la serie y Sylvie al final de la serie, la gente suele quedarse con que, bueno, sí, se quedó más en casa. Es como no, Sylvie cambió muchísimo, y cambió muchísimo también a Rudius en muchos aspectos. Y en uno de ellos, el principal, es la confianza. Rudius no tendría confianza al hablar, de hecho que esto lo nota Susan más adelante. No tendría confianza al hablar con la gente, ni para pedir favores, ni para hacer muchas de las cosas que hace después, como hablar con reyes o tener audiencias con gente, si no fuese por Sylvie. O sea, él no se habría recuperado nunca por sí solo de esos problemas que le dejó Eris. Luego tenemos otro tema que me parece interesante, y es como el mundo de los 6 lados pareciera que de cierta forma actuara por sí solo, o sea, como que corrige problemas de su propia línea de tiempo. Y esto me parece que es algo que Rifujin va a explorar en el futuro, porque en Old Dragon Tale lo deja claro. En Old Dragon Tale todavía eso es un misterio, o sea, ni siquiera te lo dicen al final, de que hay desapariciones en el mundo, o como que el mundo está tratando de corregir cosas, y eso no fue solo Hitogami, eso fue, hay un misterio ahí por resolver del mundo corrigiendo cosas con el tema del maná. Y me parece interesante porque también sucede con el tema de la fe o del destino, que cuando hay destino fuerte es como si el mundo tratara de ayudarlo de cierta manera. Que yo siempre he dicho que el destino funciona como las conexiones. O sea, el destino, sí, obviamente si tú eres hijo de alguien importante y eres de una familia importante y además tomas decisiones importantes por tu personalidad, vas a influir bastante en el futuro de las demás personas a tu alrededor y en el futuro tuyo mismo. Entonces, me parece que ahí puede haber algo interesante para tratar en ese tema. También nos muestra la visión de la esclavitud de Rudius, o sea, ya hablando un poco del world building y de cómo Rudius ve ciertas cosas, que no lo ve como algo positivo, pero que lamentablemente es necesario por el tema de cómo los países en este mundo manejan su economía. De hecho, esto lo trata mucho en Jobless Oblique y con el tema de Pax, que no recuerdo ahorita por qué, pero él se veía como muy conectado con, o sea, me imagino por algún tema de cómo se sentía él mismo con su familia, pero muy atado al mercado de esclavos, y era como muy diferenciador en ese sentido. Entonces, puede ser un tema interesante también para cuando llegue más a esa parte y recuerde como más cosas del evento de Chiron. Luego también tenemos que Rudius en este punto sigue siendo un cabo, ¿no? O sea, es un cabeza de huevo, pues. La diferencia está en que está empezando a hacer más que eso. O sea, simplemente empiezan muestra diferentes facetas de sí mismo. O sea, como joven, adulto o adolescente, digamos un poquito más grande, diferentes a las de sobrevivir como aventurero y a las de ser pervertido. O sea, es como que empieza a tomar gusto por muchas cosas, habla de más cosas, empieza a tomar más relevancia el tema de la comunidad después de todo lo que había pasado con anterioridad. Ajá. También luego en la pelea contra Línea tenemos que se burla de Línea porque siente que ella se burla de él con su forma de hablar. O sea, recordemos que Elaine no habla así, Kies tampoco habla así, ni... ¿cómo se llamaba? Ni... Tercena, Pursena, no. No me acuerdo cómo se llamaban las dos amigas de Eris o sea, las hermanas de Línea y Pursena, pues. Ellas tampoco hablaban así y eran menores. O sea, quiere decir que su habla, el de Línea al final y el Dan no, son como de gente, como decimos en mi país, gente cifrina. O sea, gente, como dicen en España, gente pija. O sea, en ese sentido a lo mejor es lo que le fastidió a Rudy. De hecho, es lo que él dice, si no recuerdo mal, que le fastidia su forma de hablar porque le parece una niña consentida. Luego también, ¿qué más tenemos aquí?
Hay una dualidad que me gusta mucho y es que Rudius es un imbécil cuando está con sus panas, o sea, se le salen todos sus pensamientos, o sea, sus panas me refiero a Sanova, Yuli y ahorita Línea y Pulsena, pues, o sea, es como cuando hay gente que no le importa tanto, todavía recordemos, es como que no le importa que se le salgan sus manías, pero cuando está con Fitz es como muy cuidadoso en todas las cosas, pues entonces verlo... con esa, como no veas la reliquia sagrada, o sea, no veas cosas vergonzosas sobre mí, empieza a pensar en eso, pues como un adolescente, tipo que está cambiando, el adolescente típico niño que era puro, no quiero jugar a las niñas me molestan, de repente es como que le empieza a gustar a una niña, es como, uy, se empieza a arreglar, se empieza a echar perfume, se empieza a bañar más veces al día, se empieza a cepillar los dientes antes de salir del colegio cuando antes no lo hacía. Puede sonar muy personal, pero bueno, siento que es algo que nos ha pasado a mucha gente cuando somos niños. Y él está viviendo eso, entonces como, ay, se avergüenza de cosas que, o sea, con sus panas no lo ve vergonzoso, pues. ¿Qué más tenemos? También tenemos que a los demás los ve como de alguna forma como peones, incluso Sanoa todavía. Pero The Fifth Senpai respeta mucho lo que diga u opine y de hecho no le muestra, como dije, no le muestra la reliquia sagrada por miedo a que no le guste. También tenemos otra anotación que Badigadi conoce a la gente de los mares. Puede ser que esto le haya ayudado después para buscar la armadura de la lucha. Yo siempre lo dije que la razón, o sea, siempre lo pensé, que la razón por la cual Badigadi se va tanto tiempo de la serie no es otra, sino porque tienen que ir a buscar la armadura y es un viaje que tarda mucho tiempo, pues. Y además como él se tarda más tiempo haciendo todo, es por eso que tarda tanto en regresar al final con la armadura. Pero bueno, esa es una de las partes más interesantes. Y hay otro detalle también, y es que Rudius en este punto pone su viaje por primera vez en perspectiva desde que lo hizo con Paul cuando llegó a Milis. O sea, él va hacia atrás y piensa en todo lo que ha cambiado, piensa en todo lo que ha vivido, piensa en todo lo que ha sentido, piensa en todas las personas que ha conocido, piensa en todo lo que ha pasado y reflexiona sobre ello. Y esa es una de las partes importantes de Rudius como personaje que mucha gente no entiende. Rudius podría no cambiar del principio de la novela al final, siendo exagerados obviamente. Podría no cambiar y seguiría siendo un personajazo. ¿Por qué? Porque todas sus acciones las reflexiona. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un personaje que reflexiona sobre sus acciones? Que no necesariamente no necesita aprender, o sea, él puede reflexionar y puede llegar a una conclusión totalmente errónea y puede seguir cometiendo errores durante toda la serie y eso lo haría ya un personaje interesante. La serie no tiene por qué castigarlo también, o sea, la serie lo castiga de cierta forma quitándole siempre sus objetos del deseo hasta cierto punto cuando lo hace responsable. Es como que bueno, ya tienes todo lo que deseabas, ahora protégelo, pues, motherfucker. Protégelo. Entonces, como lo tienes que proteger, verga que ya no sé hablar. Entonces, cuando la serie todavía no le da, le está quitando todo lo que no, o sea, todo lo que deseaba, cuando la serie no le está dando todavía esos premios, entre muchas comillas, él podría todavía por esas echadas hacia atrás reflexionar y seguir equivocándose, o sea, es algo totalmente plausible en este tipo de personajes. O sea, el tema es que la serie, como dijo, te quiere transmitir un mensaje de cambio, un mensaje de que es posible si lo intentas, de que obviamente es necesario que ciertas cosas se alineen contigo. Obviamente si tú deseas cambiar y te estás muriendo de hambre, va a ser difícil que tú aprendas ciertas cosas, pues. Pero bueno, muestran a Rudius consiguiendo y trabajando para conseguir ese dinero. Entonces, de cierta forma, ahí está el mensaje de cambio, de positivismo, de ser mejor. Y eso lo busca Rudius mismo, eso es importante. La serie no lo castiga como toda la gente espera que lo castigue, diciéndole que todo lo que hace es malo, porque el cambio tiene que venir de él mismo, de él darse cuenta de que poco a poco es necesario cambiar, es necesario ser mejor persona para mantener las cosas que él quiere mantener. Y eso no es un mensaje dañino, es un mensaje súper positivo, de hecho. Escúchale, tienes muchas cosas buenas, eres muy privilegiado. Lucha por ello, sé bueno por ello, sé mejor persona por esas cosas. Y eso me parece importantísimo porque es importante el tema de valorar las reflexiones de los protagonistas, pero las reflexiones importantes, no una reflexión de
2 segundos que no importa. No, Rudy reflexiona mucho las cosas, incluso volúmenes enteros. O sea, hay cosas como, por ejemplo, el tema de matar a personas, que Rudy reflexiona hasta el volumen 19 de la serie, que es cuando por primera vez creo que mata conscientemente en toda la batalla de Chiron. Entonces, Rudy es un personaje muy importante y que siento yo que a medida que avance la serie la gente se va a dar cuenta de qué significa cuando yo o sea, mucha gente dice, no, Rudy es un personajazo, el mejor personaje que he leído, pero yo no siento que realmente entiendan el por qué es ese gran personaje que realmente estamos valorando, pues. O sea, siento que Mushoku es una serie que hace muchas cosas que ninguna otra serie hace ni hará, como por ejemplo contar la vida de su protagonista desde que nace hasta que muere. O sea, porque tenemos Berserk y Berserk no creo que pase por tantas etapas como las pasa Mushoku. O sea, no creo que muestren a Guts casándose con Casca y teniendo hijos y viviendo después de eso y luchando después por cosas. No creo que llegue a eso Berserk, y no creo que llegue a eso otra serie. No sé, tampoco tengo conocimiento de si existen otras series así, pero dentro del mainstream hablo, dentro de las cosas más conocidas. Y siento que eso es importante porque, y como última anotación tengo, a Rifujin en las partes más de las slice of life de la novela siempre usa pequeños momentos para mostrar los pequeños cambios que va teniendo Rudius, como su fijación a los modales de Julie y el cómo se da cuenta de que solo se está aferrando a cosas del pasado y que eso ya no es él. Esas son cosas que siento que no tienen otros personajes. O sea, que en conversaciones tan nulas como un pequeño almuerzo que estaban teniendo, el tipo se dé cuenta, a ver, ¿será que me estoy...? Y eso es algo que hacemos los seres humanos. O sea, estos últimos 6 meses no tienen idea de las cosas en las que yo he cambiado de pensar por simplemente echarme un poquito hacia atrás y decir, sí, pero realmente esto me molesta tanto como yo pienso que me está molestando. Y terminar diciendo, no, realmente no es para tanto, o cosas así por el estilo. Y dándome cuenta de esas cosas en la cotidianidad más cotidiana, que sí, sirviendo un vaso de agua de una forma testaruda, que es más difícil que hacerlo de otra forma más fácil, porque hacerlo más fácil me lleva un paso más, y es como, pero ¿por qué no lo hago y ya? ¿Y por qué no aplico esa misma mentalidad para otras cosas? Entonces, me parece que es muy importante ese tipo de mensaje en esta serie, y que lo logra hacer con esa naturalidad. O sea, con esa naturalidad tan grande de ver un simple diálogo y saber vérsele. Mira todo lo que ha cambiado este carajo. O sea, en estos días me puse a ver otras reacciones. Alguien nuevo en YouTube está reaccionando a los primeros capítulos de Mushoku. Y cuando ves que Rudius, literalmente, cada mujer que ve durante los primeros 2 capítulos de la serie, lo único que hace es referirse a ellas de forma sexual, menos cuando está entrenando magia, que es lo único que le interesa aparte en ese momento. Y luego vas al último volumen, o sea, al último capítulo, y ves cómo trata a Sylphie, y ves todo lo que se preocupa, y ves de todas las cosas en las que está pensando, y ves en todas las cosas de las que es consciente. Te das cuenta de todo lo que ha cambiado y que todavía no va ni siquiera por la mitad del viaje. Esto, o sea, a mí me sorprende muchísimo cada vez que simplemente me echo un poquito hacia atrás. O sea, me siento atrás en la silla y pienso, pero es que mira esto, pero es que mira cómo cambió esto, pero es que mira la diferencia entre esta parte de él y esta otra parte. ¿Y por qué piensas aquí? Ah, mira, lo hace de esta forma por esto. ¿Y por qué cambia aquí? Mira, porque simplemente vivió esto y esto le enseñó de alguna forma, y lo internalizó y lo cambió a esta otra forma. O sea, es interesantísimo lo profundo que puede llegar a ser Rudius como personaje y vérsele. Yo quisiera analizarlo y hacerle un análisis bien, o sea, largo, casi como un video de Dayo, pero la flojera me ha ganado. Pero bueno, en algún momento me lo lanzaré. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el volumen 8. Voy a tratar de, este mismo fin de semana, quiero hacer un guión sobre esta temporada 2 y hablando un poco sobre el personaje de Rudius y que nos ha enseñado. Y creo que voy a tratar de hacer esto justo aquí en este fin de semana. Pues voy a tratar de hacer un guión interesante y voy a tratar de que sea un video bastante bueno, sobre todo en eso. Pero bueno, gracias por estar otro día más. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante alguna de las conversaciones. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.